Ahora pues sigue la sucesión testamentaria, que hay unos requisitos, y en el testamento en la sucesión testamentaria había unos requisitos que según el testamento, según Modestino, se definía así: el testamento es la justa decisión de nuestra voluntad respecto a lo que cada persona quiere que se haga después de su muerte. Pues es como cuando la persona muere, deja escrito su testamento y quiere que se realice como él quiso en vida. Se ha criticado mucho esta definición, esto por cuanto no expresa el elemento principal del testamento. Pues quiere decir que como la institución de la herencia en ese entonces era como un poquito complicada para definir. Pero esto ahora no sucede lo mismo en el derecho civil moderno, donde no es necesaria la institución del heredero para que pueda haber testamento. El testamento tuviera capacidad válida o fuera válido, se requería pues como 3 categorías muy importantes: que el testador tuviera la capacidad de testar, que el heredero fuera capaz de ser instituido como tal y que se observara la plenitud de las formalidades del testamento. Por ahora solo estudiaremos como la capacidad de testar y la solemnidad de forma de los testamentos. Cuando se trata de la institución del heredero se habla mucho de fatio testimoni passiva, que es la capacidad de testar. La capacidad de testar exigía la capacidad de tener un patrimonio propio para gozar la capacidad jurídica que se dejaba. Quiere decir, la capacidad de testar no es derecho privado sino público. Esto donde se sigue solo los iuris jurídicamente capaces, que tuvieran el ius commerci y poder. Pues exigía que esto tuviera la capacidad de su patrimonio propio para así mismo poder gozar la capacidad jurídica que quedaba del anterior. Esto también quiere decir donde se sigue que solo los iuris jurídicamente capaces que tuvieran el ius commerci podían testar. Esto excepcionalmente podía otorgar el testamento antes de su muerte a los hijos de la familia respecto a su peculio, o consecuencia de lo dicho, tampoco podía otorgarse el testamento a personas jurídicamente incapaces de manejarlos, como impúberes, como furiosos o como personas que tuvieran algún problema de capacidad para manejar. Algunas formas de testamentos se difieren en esto. Las solemnidades externas de los testamentos varían en distintas épocas, como la evolución general del derecho. Las antiguas formaron y se llamaron testamento calatis comitis, y el testamento calatis comitis esto se otorgaba por medio de una declaración de dicha voz hecha por el testor ante el pueblo reunidos por los comicios. Quiere decir que el testor dejaba dicho a los comicios, delante de los comicios, su herencia, su testamento, para sí mismo poder ser heredado en el momento de su muerte. También está el testamento improcitu, se otorgaba en el tiempo de guerra antes de que el ejército formado como parte de entrar a una batalla. Quiere decir que este era como un suceso que se hacía antes de que una persona, al entrar a la batalla, dejara su testamento dicho o hecho
Formas del testamento en el derecho de justiniano. En esa época el testamento podía ser público o privado, y el público era el que se otorgaba delante o ante un emperador o un magistrado. Esto se consideraba escrito en la forma que se contenía para que fuera depositado a los archivos públicos. Esto ya siendo su presencia una declaración testamento privado, se debía otorgar ante siete testigos que eran idóneos, presuntamente invitados en el acto. Esto quiere decir que eran testigos idóneos, lo que no tenían la